Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 14:8. Continuamos en esta mañana con nuestro apasionante estudio, con nuestra aventura analítica del libro de Apocalipsis bajo nuestro eslogan: Jesucristo, Cordero Vencedor. Nuestro polo a tierra, nuestra médula espinal, nuestra guía hermenéutica para no desviarnos. El capítulo 14, en la segunda parte, nos habla del mensaje de 3 ángeles. Y hoy nos corresponde analizar el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, para recapitular un poco, nosotros estamos en una sección del libro de Apocalipsis donde se nos presenta el mensaje de 3 ángeles. No nos dice el libro qué ángeles son, quiénes son, no nos describe el carácter de estos ángeles, simplemente dice otro ángel, y luego otro ángel, y luego otro ángel. Es decir, es un mensajero. Pero básicamente, cuando nosotros vemos todo el pasaje en contexto, nos tenemos que dar cuenta que no está hablando de 3 mensajes distintos, o 3 mensajeros distintos, sino que está hablando de un solo mensajero, con un solo mensaje, que tiene 3 aspectos, o 3 áreas en las cuales se quiere recalcar o se quiere comunicar. Otro ángel le siguió. El primer ángel, nos dice la Biblia, emitió un mensaje, y ese mensaje es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El primer ángel dice, tiene el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones de la tierra. Es decir, el mensaje de ese primer ángel tiene como propósito presentar el evangelio, o presentar el contenido del pacto, podemos decir nosotros. El primer ángel presenta todo el contenido legal, jurídico, el contenido estructural del pacto eterno de redención. ¿En qué consiste el pacto eterno de redención? En 3 aspectos: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa sería como la presentación, ¿sí? Como el contenido orgánico de este evangelio, de este mensaje pactual, o de este propósito histórico que se va a revelar o se va a dar a conocer en la historia. Ahora aparece un segundo ángel, que hemos dicho que no es segundo y que no tiene otro mensaje, sino que es el mismo mensaje, el mismo propósito, y ahora nos va a hacer una gran notificación. Y esta parte es importante y ruego que ustedes estén bien atentos. El mensaje que nos ocupa hoy tiene que ver con una notificación. Es decir, ya se establece un proceso jurídico, o se establece una presentación jurídica argumentada de un mensaje o del evangelio, que es el pacto eterno, y ahora se va a notificar a las partes. Las partes tienen que notificarse, y una de esas partes que va a ser notificada tiene que ver con los que están en contra del pacto eterno de redención, en este caso Babilonia. El mensaje comienza diciendo: ha caído, ha caído. Y esta es una figura retórica que se llama repetición o reiteración, ¿sí? Donde se enfatiza o se reitera o se recuerda, de tal manera que esta frase o esta figura retórica de repetición nos muestra un énfasis. Y ese énfasis lo que muestra es la importancia de lo que se va a decir. Es decir, aquello que se va a decir de aquí en adelante es muy importante. Es tan importante de tal manera que se llama la atención con una reiteración. Ha caído, ha caído. Algo así como: escuchen por favor lo que se va a decir. Pongan atención porque es urgente, es importante y es trascendente lo que se va a decir. No lo pasen por alto, no lo descuiden, no piensen que es algo subyacente a la presentación. Es parte integral de la presentación, es una notificación importante, no es independiente, hace parte integral. Por favor, escuchen. Ha caído, ha caído. ¿De qué va a hablar el mensaje en esta mañana? Nosotros venimos en los últimos capítulos de Apocalipsis hablando de bestias, hablando de dragones, hablando de sistemas, hablando de animales que describen simbólicamente realidades de poder,
realidades enigmáticas, realidades poderosas, muy grandes, muy envolventes, dragónicas, bestiales, que nosotros decimos ante esas grandes realidades casi que estamos totalmente a la deriva o estamos sin esperanza. Nosotros hemos visto desde el capítulo 10 y 11 en adelante que se describen grandes sistemas muy poderosos, sistemas grandes, sistemas bestiales, como lo describe el capítulo, en los capítulos de Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que nos va a decir este versículo ahora? Esos grandes sistemas, que son poderosos, que son fuertes, que son muy robustos en su política, en su argumento, en su forma de ser, también caerán. Eso es lo que nos va a decir este texto. No importa el sistema, puede ser muy poderoso, muy robusto, puede ser muy sólido, puede tener mucho alcance político, militar o ideológico, no importa lo grande que sea, no importa lo poderoso que sea, también caerán. Y eso es un motivo de esperanza para nosotros. Y eso también nos muestra toda la justicia de Dios, el alcance de su justicia, y hace parte integral de la presentación del Evangelio. El primer ángel dice, tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Y cuando se predica el Evangelio eterno, ¿qué se tiene que predicar? Temed a Dios y dadle gloria y adorad a aquel que hizo. Pero no es eso suficiente cuando se predica el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio también hay que notificar a las partes. Y cuando notificamos a las partes, uno de los aspectos de la notificación es ha caído, o en su defecto, también caerán. Y esto es importante para nosotros, porque tiene que ver con la justicia y con el alcance de la justicia de Dios. Daniel capítulo 5, versículo 26 dice, esta es la interpretación del asunto. Neme o Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Casi se parece a una palabra muy común hoy en día en las redes sociales, los memes, ¿cierto? Que hacía parte de la escritura en la pared de Belsasar, del rey Belsasar, y la traducción que encuentra Dios o que Dios le da a Daniel para ese sueño es Dios le ha puesto fin a tu reino, es decir, también caerán. ¿Y de qué reino estamos hablando? De Babilonia, de todo el imperio babilónico que era vasto, que era muy poderoso, criminal, sanguinario y que había causado grande daño al pueblo de Dios. Nabucodonosor y los reinos subsiguientes a Nabucodonosor pensaron que nunca caerían, que eran tan poderosos, tan robustos, que ellos nunca iban a caer, que iba a ser un imperio permanente. ¿Y qué es lo que Dios les manda a decir a través de este sueño enigmático del rey que lo interpreta el profeta Daniel? Dios le puso fin o término a tu reino y también caerá. Si cayó Babilonia, si cayó Egipto, si cayó Siria y Asiria, si cayó Roma, ¿qué nos hace pensar que los reinos contemporáneos también no van a caer? También caerán, es el título de nuestra enseñanza hoy. El otro ángel que siguió al primero notifica, y la notificación comienza diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, la gran ciudad. Y yo quiero que nosotros nos enfoquemos un poco en esta primera parte de describir quién fue Babilonia. Babilonia fue una ciudad antigua, está considerada en la historia como una de las ciudades más antiguas que ha existido como ciudad grande, no como un poblado o como un caserío, sino como una gran ciudad estructurada. Babilonia es considerada una de las ciudades más antiguas en la historia de la humanidad. Babilonia es una ciudad que pertenece a un gran imperio también de Mesopotamia, que es considerado uno de los imperios más antiguos. Tanto los caldeos como los babilónicos hacían parte de los imperios o de las grandes ciudades o dominios imperiales mesopotámicos. De ese lugar vienen los patriarcas. ¿Recuerdan de dónde Dios llamó a Abraham? Muchos dicen que Abraham era judío. No. Los judíos existieron 500 años antes de Cristo, o 600 años antes de Cristo. Pero Abraham, que es uno de los patriarcas antiguos, viene de Ur
Ur de los caldeos, es decir, viene de un imperio mesopotámico, antiguo, oriental, que es el imperio caldeo. Y de allá también venían los babilónicos, ¿sí? Que era otro imperio que se desarrolló después del caldeo y que se hizo poderoso y que tenían una lengua fuerte y tenían mucho poder político y militar. Babilonia es una ciudad antigua. Babilonia configura todo un sistema político y un sistema de desarrollo grande. Babilonia es la cuna de la ciencia antigua. Se conoce la Babilonia como la cuna de la ciencia, la medicina, el arte. De allá viene todo eso que nosotros hoy tenemos como medicina, arte, desarrollo, ciencia, tecnología. No viene de la era contemporánea, viene de la edad antigua del Oriente, es decir, de Babilonia. Babilonia es un imperio y un nombre que nos representa conocimiento, autoridad, poder, desarrollo, política. Pero recuerden que de Babilonia, o la raíz de Babilonia es Babel. Y cuando recordamos ese nombre, inmediatamente vienen a nosotros muchos recuerdos, y los niños posiblemente recuerdan imágenes de películas que han visto de la torre de Babel. Babilonia, la raíz de Babilonia es Babel. Babilonia o Babel significa la cuna de los dioses. Es decir, que Babilonia es una ciudad o un imperio politeísta. Es decir, donde hay muchos dioses, donde hay una libertad para adorar muchos dioses, donde hay libertad para la ciencia, libertad para el arte, donde hay libertades para lo que uno quiera. Es la cuna de las libertades, es la cuna de los derechos. No existía la ONU en ese momento, ni existía la Corte Interamericana, ¿sí? Ni los derechos humanos contemporáneos, pero existía Babilonia. Y Babilonia era abanderada de derechos humanos, de desarrollo, de libertades, de conocimiento, de politeísmo, de libre pensamiento, libre desarrollo de la personalidad. Eso es Babilonia. Por eso, aunque Babilonia significaba la puerta de los dioses, Dios le da un nuevo nombre. Ese fue el nombre que le dieron sus fundadores, que eran descendientes de Noé. La puerta de los dioses, es decir, la puerta de las oportunidades. Has llegado a la gran ciudad donde puedes hacer lo que tú quieras. Tienes todas las oportunidades, tienes la puerta abierta para que hagas lo que quieras, para que te desarrolles, para que logres tus antojos, para que logres tus planes y tus propósitos. Ese era el nombre común de la ciudad. Pero la Biblia dice que esta ciudad, que también era un gran imperio, tuvo una idea. Génesis capítulo 11. La idea que ellos tuvieron fue: somos grandes, somos fuertes, somos poderosos. ¿Por qué no nos construimos una gran torre que tenga una gran cúpula? Hagámonos una torre. ¿Sí? La mega obra de infraestructura antigua se llama la Torre de Babel. Es decir, la torre de las oportunidades. La torre que es la puerta abierta para lograr los planes que nosotros querramos. Y entonces estos ciudadanos muy inteligentes, muy entusiastas, diríamos hoy muy proactivos, se pusieron en la gran tarea de construir una gran torre. Ellos tenían dos finalidades con esa torre. Una, llegar donde Dios. Porque ahí lo dice el capítulo 11 de Génesis: hagámonos una torre que llegue hasta la cúspide, que llegue hasta Dios. Y el segundo interés que ellos tenían era: hagámonos un nombre. Es decir, que nuestro nombre pase a la historia. Que tengamos un nombre famoso que pase a la historia. Y efectivamente pasó a la historia. Babel es signo de confusión. Babel, Dios le da un nuevo nombre, que es el nombre que tenemos que aceptar como legítimo, que habla del carácter de la ciudad, del carácter del propósito de este imperio. Y ese nombre se llama confusión o perversión. Entonces, mientras los de Babilonia o Babel piensan que es la puerta de las oportunidades, de los derechos y el desarrollo, Dios le da un nombre. Babel significa confusión y perversión. ¿Con cuál nombre nos quedamos? Puerta de oportunidades, derechos, desarrollo, libre pensamiento. Ese es el nombre humano o el nombre común de un sistema, pero nosotros tenemos que confiar en lo que Dios dice,
y Dios describe el carácter de esta sociedad, y el carácter de ellos es confuso y perverso. Es decir, Babilonia es la cuna de la confusión de la ciencia sin Dios, porque hay verdadera ciencia, la medicina, pero la medicina sin Dios, donde los médicos se creen autoridad y se creen dueños de la vida, porque la verdadera medicina sí existe, aquellos médicos que se someten a Dios. Babilonia es la cuna del arte, pero el arte sin Dios, la cuna de las oportunidades, pero sin Dios. Es decir, Babilonia configura todo un sistema de rebeldía y de oposición a Dios. ¿Qué fue lo que dijeron en ese momento esta sociedad? Hagámonos una torre que llegue hasta Dios. Pero miren lo interesante, ustedes no sé si ya están en Génesis 11, pero podemos acercarnos al texto, y el texto dice de la siguiente manera, porque eso nos muestra algo importante. Hagámonos, versículo 4, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Pero mire la razón que tienen. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¡Qué proactivos! ¡Qué capacidad de discernimiento, de sagacidad sobre los tiempos! Por si fuéramos esparcidos, pues ya nos hicimos una torre y ya tenemos un nombre con el cual ser famosos y perpetuarnos o inmortalizarnos en la historia de la humanidad. La pregunta es, ¿lo lograron? Claro que lo lograron. Se hicieron una torre, no llegaron al cielo, pero sí quedaron notificados desde allá. Y quedaron notificados como una sociedad perversa, confusa y resistente al plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que representa Babilonia? Babilonia representa un imperio antiguo, una sociedad antigua, un reino poderoso, un reino importante y un reino que también tenía una base moral. Recuerden que el código Hammurabi, que es un código que muchos lo analizan y lo estudian, que tiene mucha cercanía con los textos bíblicos, especialmente con las leyes que Dios le dio a Moisés, viene de allá, de Babilonia. Es decir, también tenían cierta reputación ética, tenían ciertos criterios morales y religiosos, pero ellos se oponían totalmente a Dios. El fundador de Babel fue Nimrod, descendiente de Noé. Nimrod. Interesante eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Babilonia sí existe. Babilonia representa las grandes ciudades, los grandes imperios, los emporios económicos y representa toda persona y todo reino que se considera grande, opulento, robusto y poderoso. Existieron en la antigüedad y existen hoy. Hoy tenemos grandes ciudades. ¿Quién no quisiera ir o vivir en una gran ciudad? Especialmente esas grandes ciudades que representan oportunidades de trabajo, de negocio, que representan oportunidades de esparcimiento y que representan en sí mismas pues mucho orgullo. Cuando uno dice yo vengo de una pequeña vereda, pues eso no muestra o no vende, ¿cierto? Pero cuando uno dice es que yo vivo en la gran ciudad, ¿sí? Especialmente en ciudades europeas, ciudades australianas, austriacas o ciudades norteamericanas, pues eso representa mucho orgullo. ¿Por qué? Porque hay libertad, hay oportunidades y todo se puede hacer y todo es permitido. Aquí dice la Biblia, Babilonia, la gran ciudad. Y usa una expresión mega, ¿cierto? Hiper, ¿sí? Es una expresión superlativa para hablar de todo lo que representa lo grande o la grandeza. ¿Cuál era la grandeza de Babilonia? Pudiéramos preguntarnos. Pues Babilonia sí tenía una grandeza, su poder político, su riqueza, su opulencia. Era considerada, después de Nabucodonosor II, fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque le construyeron unos jardines colgantes, pues nunca vistos en la historia de la humanidad. Hicieron unas grandes inversiones para tener, como hoy lo que tenemos, unas fachadas ecológicas. ¿Sí? Eso viene desde Babilonia. Babilonia fue la pionera en tener jardines colgantes o fachadas ecológicas, que hoy en día son modernas en nuestras ciudades. Imagínense lo interesante de esto. Babilonia fue una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Era una gran ciudad? Por supuesto. Poderosa,
grande, reconocida, imperial, con historia, con arte, con conocimiento, con política. Pero ¿cómo la reconoce Dios? Como una gran ciudad, pero esa gran ciudad va a ser notificada a través de la predicación de este ángel. ¿Cuál es la notificación que se le pasa, que se le envía? Ha caído, o también caerá, o va a caer. ¿Cuál era la Babilonia que había caído en la época de Juan? Esta ciudad Babilonia no existía en la época de Juan, había sido vuelta a ruinas. Recuerden que Babilonia fue tomando o tomó poder otros imperios y le cambiaron el nombre de las ciudades, pero la Biblia dice en la antigüedad que esta Babilonia quedó totalmente destruida como ciudad. ¿Qué fue lo que no se destruyó? La ideología, el pensamiento, la confusión, la perversión que representa a este sistema o a este modo de vida. La ciudad destruida. Cuando Dios le dice aquí en este texto a Juan, en esta visión, ha caído la gran Babilonia que fornica, pues no está hablando de paredes y de pisos y de construcción, porque nunca hemos visto que las paredes forniquen o que las paredes se embriaguen. ¿Sí? No está hablando de paredes, de construcción, de arquitectura. Está hablando del pensamiento de los habitantes que cargan y promueven estas formas de vida libertinas. Entonces, aunque la ciudad antigua de donde salió Abraham y los patriarcas había sido destruida, y el imperio antiguo que invadió a los judíos y se robó las riquezas del templo y llevó a los reyes presos a Babilonia y los tuvo allá, también había sido destruida. Está hablando ahora no de una ciudad. Algunos dicen que está hablando de Roma, otros dicen que está hablando de Jerusalén, pero realmente lo que está hablando de un sistema, ¿sí? De un sistema de pensamiento que está representado por la confusión, la perversión y la rebeldía hacia Dios. Ha caído la gran Babilonia. Queridos hermanos, leamos unos textos acá que nos sirvan de apoyo. Isaías 52. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Y luego en Génesis 10:9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y en Génesis 11:9, que ya lo leímos, luego en Daniel 4:17, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y luego en Isaías 13:19 dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. ¿Qué es lo que queremos decir? Babilonia sí fue una ciudad grande y poderosa. Fue una ciudad que Dios usó para desarrollar muchos aspectos de la tecnología, la ciencia, la medicina, el arte. Pero esa ciudad se desvió. ¿Y a qué se desvió? Se desvió a rebeldizarse contra Dios, creyendo que todo lo que ella hacía era por su propia fuerza. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿lo que logró Babilonia lo logró hacer por sus propias fuerzas? Desarrollar tecnología, ciencia, medicina, arte, cultura, conocimiento, ¿fue por su propio conocimiento y poder? ¿O fue porque Dios les dio ese privilegio? Entonces, ¿por qué se llenaron de soberbia? ¿Por qué se llenaron de maldad, de altivez, creyendo que todo eso lo habían logrado ellos y que eran mejor que otros? Con tanta altivez se llenaron que invadieron a pueblos pequeños, entre ellos el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén, y destruyeron el templo y sitiaron la ciudad y robaron las pertenencias. ¿Por qué los grandes siempre quieren ser más grandes? ¿Por qué los poderosos siempre quieren tener más? ¿Por qué el rico no se sacia? Esa es una gran denuncia que Dios hace en el Evangelio. Dios le permite a alguien tener riquezas, ¿y qué hace el hombre rico con sus riquezas? ¿Se sacia? ¿Se satisface? Él dice, yo quiero más. Y quiero más, y así sucesivamente, y nunca se sacia. Y Dios dice, también caerás.
Y así sucedió con Babilonia. Ahora, ¿cuál es el problema de esta ciudad? El problema no fue solamente que Babilonia fue un imperio poderoso y que cayó. El imperio antiguo cayó. ¿Cuál fue el mayor problema de este imperio? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Fue que Babilonia, este sistema o este gobierno antiguo, este imperio antiguo, infectó a todas las naciones del mundo con ese modo de vida. Y eso es lo mayor, eso es lo más peligroso, eso es lo grande de este versículo. Babilonia no solamente se rebeló contra Dios, sino que logró infectar, como un virus, ¿sí? Infectar el pensamiento de toda la humanidad, de todos los reinos pequeños y de toda la sociedad. ¿Qué infección causó en el pensamiento humano? Los llenó de confusión, los llenó de perversión y les dio la idea de que es bueno y que vale la pena rebelarse contra Dios. Es decir, si tú vives sin Dios te va a ir bien. Levántate contra Dios y vas a lograr cosas. No vas a tener quien te legisle, no vas a tener a quien rendir cuentas. Si te opones a Dios, posiblemente progresas y vas a ser la puerta de las oportunidades. Ustedes saben, queridos hermanos, que esta ciudad donde Dios nos ha puesto es una ciudad que se ha llamado, algunos la han llamado la Atenas del siglo XXI de Sudamérica. La Atenas suramericana. Y ustedes saben que representó Atenas en el pensamiento griego, ¿cierto? Atenas y Atenea en el pensamiento griego y donde Pablo fue y predicó. Atenas era también el lugar de los epicúreos, los estoicos y fue la cuna del humanismo y de la perversión. Es decir, nosotros pudiésemos ser llamados la Atenas, ¿a ustedes les parece que sería una buena mención? ¿O es nefasto que nos llamen a nosotros la Atenas suramericana? Es decir, si nosotros aceptamos que estamos en una ciudad considerada la Atenas del siglo XXI, aterrémonos, porque probablemente lo único que le espera es destrucción, como Sodoma y Gomorra, esta gran ciudad. ¿Por qué? Porque Atenas, al igual que Babilonia, representan confusión, perversión y rebeldía, es decir, una sociedad que vive sin Dios, que se las arregló sin Dios y que piensa que todo lo que tiene, lo tiene por sus propios méritos y que no tiene por qué agradecer ni rendirse a códigos absolutos, morales y de fe. Babilonia logró infectar a toda la sociedad. Y uno dice, ¿cómo lo afectó? Muy bien, interesantísimo lo que sucedió en Génesis 11. ¿Recuerdan qué sucedió? Antes ellos dijeron, hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Ese nombre se llama confusión y perversión. ¿Sí? Hagamos un nombre por si somos esparcidos. ¿Y recuerdan qué sucedió después de que se hicieron la torre? Fueron esparcidos. Y como fueron esparcidos, ¿a dónde llegó ese nombre que ellos se habían construido? En todos los rincones del mundo. En todos los idiomas, todos los seres humanos, todos los gobiernos, todas las personas tenemos implícito esa infección, ese virus que nos tiene asediados, que es el virus de hacernos un nombre y de creer que somos superiores a Dios, o por lo menos iguales o parecidos. Ese es el nombre que Babel representa, confusión, perversión, y esa es la infección con la cual logró afectar todas las sociedades. Y cuando sucede la dispersión o sucede la confusión de lenguas, pues dice la Biblia que surgen todos los idiomas que nosotros conocemos, y en todos los idiomas siempre ha habido hombres y gobiernos poderosos, corruptos, que han creído tener dominio sobre toda la humanidad. Entonces, Babilonia, ¿qué representa? Confusión, perversión, maldad, rebeldía. Y no estamos hablando de Babilonia antiguo, estamos hablando de todos los sistemas que hoy representan a Babilonia. ¿Ustedes creen que hoy en día hay pensamiento babilónico? ¿Que hay imperios babilónicos hoy en día? Es decir, confusos, perversos. Todo lo que hoy en día nos venden a nosotros como libre desarrollo de la personalidad, ¿dónde tiene su origen, su simiente? En Babel. Todo lo que hoy en día nos hablan de derechos humanos y Corte Interamericana y facultades naturales, ¿de dónde viene? De Babel. Toda la base de la medicina sin Dios, el arte sin Dios, la ciencia sin Dios, ¿de dónde viene? De Babilonia, de Babel.
Tenemos hoy en día mucho de Babel, hoy en día en nuestras sociedades. Ustedes saben que los gobiernos hoy en día se esfuerzan por impulsar esas agendas, y son agendas internacionales. ¿Y cuál es el deber de la iglesia? ¿Qué tarea tiene la iglesia? ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Proclamar el evangelio eterno. Ese es el deber de la iglesia. La iglesia no se puede rendir ante estas agendas internacionales, porque son agendas confusas, babilónicas, son agendas perversas. ¿Sí? Muchos de nosotros pensamos, ay, tan bueno que tenemos la Corte Interamericana, o tan bueno la ONU, o tan bueno las entidades de los derechos humanos. Pero hermanos, eso es simplemente la infección que viene desde Babel, con la cual la iglesia ha tenido que resistir y ha tenido que denunciar. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Proclamar el evangelio. ¿Cuál es el carácter del evangelio? Eterno. El evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones del mundo. ¿Y cuál es nuestra predicación al exponer el evangelio? Temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero no solamente tenemos que predicar ese evangelio como una presentación contundente del carácter del mismo, sino también dar testimonios de los imperios que han caído. Es decir, hay que presentar el evangelio con ejemplos, con evidencias, con relatos históricos. Y una de las notificaciones históricas es, ha caído la Gran Babilonia. Una de las maravillas antiguas vuelta a ruinas, ¿cómo les parece? Ustedes saben que gran parte de lo que hoy en día se llaman la arquitectura antigua y que es patrimonio universal de la humanidad, que se visita, esas realidades o esas estructuras o esas ruinas que tenemos y que visita la gente en muchos lugares del mundo, lo que muestran son monumentos que quedaron a la rebeldía y a la confusión. Así tenemos en Sudamérica algunos, ¿cierto? ¿Sí? Los incas, en Centroamérica y Norteamérica tenemos también, tenemos en Europa, tenemos aquí mismo en nuestra ciudad en el Caribe, ¿sí? Unos monumentos muy extraordinarios que los visitamos, la ciudad heroica, la ciudad amurallada, el corralito de piedra, que nosotros lo visitamos porque nos engalanamos pensando todos esos recursos, pero ¿eso qué es lo que nos muestra? Que hubo soberbia, maldad, confusión, ¿sí? Que esos monumentos, aunque tengan valor histórico y patrimonial, nos muestran que fue cuna de violaciones, que fue cuna de maltratos y que fue donde más se intimidó a los indios, a las indias, a los pobres, a los negros, y que eso es un epicentro de maldad en una gran ciudad. ¿Lo sigue siendo aún o no? Sigue siendo esa gran ciudad de nuestro Caribe colombiano, una ciudad cuna de perversión y de inmoralidad que representa la inmoralidad de todo el país. ¿Sí? Violencia contra los niños, violencia contra la mujer, prostitución, inmoralidad, tráfico. No pensemos que eso es simplemente cultura y patrimonio. Muchas veces vamos a ver esos lugares y decimos, qué maravilla, qué arquitectura tan famosa. No, detrás de esa arquitectura, debajo de esas peñas y edificios y estructuras de construcción tan hermosas, ¿qué hay? Sangre, violencia, injusticia, muerte. Yo visité en una ciudad suramericana un templo famoso, una catedral famosa, de las más grandes y famosas de Sudamérica. Pero la historia es que debajo de esa catedral hay centenares de muertos, miles de muertos fueron sepultados ahí. Fueron puestos ahí como una fosa y luego construyeron una catedral. Y uno va y mira la catedral hermosa, pero ¿qué representa esa catedral? Perversión, violencia, inmoralidad, injusticia, y así todos los monumentos que nosotros tenemos. Hermanos queridos, Babilonia representa confusión y perversión. Son muchos los que dicen que Babilonia representa una iglesia desviada. Eso no es cierto. En ningún lugar la Biblia dice que Babilonia representa una iglesia. Muchos dicen que la iglesia babilónica es la iglesia católica romana. Otros dicen que la iglesia babilónica es la iglesia cristiana desviada. La Biblia no dice eso. Babilonia nunca ha sido iglesia. Babilonia nunca ha sido sistema religioso. Babilonia nunca ha sido cristiana. Babilonia siempre representa la maldad y la resistencia.
política, ideológica, militar, humana, antagónica a la fe verdadera. Entonces no pensemos que una iglesia desviada es como una iglesia babilónica o como una gran ramera. No, señores. Cada cosa en su lugar. ¿Sí? La iglesia es una cosa y los sistemas que se oponen a la iglesia son otros. Babilonia representa todo lo que se opone a Dios, que infecta a las naciones con doctrinas, con enseñanzas, con dogmas políticos, pero que terminan siendo satánicos, inmorales y perversos. ¿Qué dice el texto? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, o la gran ciudad, que hace beber a todas las naciones del vino de su furor. Hermanos queridos, muchos de nosotros pensamos que las ideologías son inofensivas, y no es cierto. Las ideologías son supremamente dañinas. Las ideologías infectan, son como pandemias, son como virosis, son como ese rotavirus que va rotando de uno en uno y logra infectar grandes cantidades de población. Constituyen como unas epidemias, unas pandemias. Las ideologías modernas son como las pandemias antiguas que destruían poblaciones. Las ideologías dañan. Babilonia representa cuna de ideologías políticas, sociales, morales y civiles. Y Babilonia infecta todas las naciones. Aquí dice que Babilonia o esta gran ciudad embriagó o emborrachó todas las naciones. Y uno dice, ¿cómo lo logró? O sea, ¿hay vino para tanta gente? ¿Para embriagar a todas las naciones y emborracharlas con ese mismo vino dañino y confuso? Bueno, a través de las ideologías, a través del libre pensamiento, a través de enseñanzas se puede lograr infectar o dañar todas las naciones. Aquí lo que dice es, hay pensamiento babilónico en todas las naciones. Y ustedes lo conocen. Nosotros hoy en día nos enfrentamos a una gran realidad universal de lucha contra pensamiento inmoral, que no es un pensamiento religioso, es un pensamiento inmoral, es un pensamiento que lo representan los gobiernos, los militares, los civiles, las fuerzas judiciales, pero que todo ese pensamiento es un pensamiento libre. ¿Cómo se llamaba Babilonia? La puerta de los dioses, o la puerta de las oportunidades. ¿Cómo se le llama a nuestra gran ciudad? La ciudad de las oportunidades. Muchos de ustedes han llegado a esta ciudad porque dicen, es que aquí es donde hay oportunidades de trabajo. Y por supuesto hay oportunidades de trabajo, pero también hay otras oportunidades. En una gran ciudad no solamente hay oportunidad de trabajo, hay otras oportunidades. En una ciudad turística no solo hay oportunidad de hacer turismo, también hay otras oportunidades de gran peligro y de gran destrucción para nuestras sociedades. Mateo capítulo 5, versículo 35 dice, ni por la tierra juréis porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ese pensamiento de jurar por ciudades o jurar por doctrinas o por historia venía del pensamiento babilónico. Era un pensamiento que decía, como esta es una ciudad importante, pongámosla como testimonio de lo que nosotros podemos hacer o hacer. ¿Qué termina diciendo el versículo? Ha caído Babilonia, no por su poder político y militar, sino porque ella se embriagó. Y no solo se conformó con emborracharse sola, sino que invitó a todas las naciones para embriagarse con el mismo vino con el que ella bebía. Por eso dicen que la cerveza y el trago es la bebida de los amigos. Porque ahí sí uno invita a todo el mundo, ¿cierto? Y tráigame otra, y siéntese conmigo. Eso hizo Babilonia. Aquí nos dice que Babilonia le dio a beber a todas las naciones del vino turbulento del cual ella se embriagaba. Ahora, aquí la Biblia no está diciendo que el vino sea malo, ni que no pudiéramos tomar un vino, o que no pudiéramos participar de un brindis. Aquí no está diciendo eso. Lo que la Biblia prohíbe y condena es que nos embriaguemos. Es lo que la Biblia condena. Nosotros creemos que el vino hace parte de la cultura y de la sociedad y es un producto que Dios ha dado para acompañar, para alegrarnos, para festejar, y nosotros no estamos en contra del vino. Aquí tenemos la mesa llena de vino. No estamos en contra del vino. Lo que la Biblia condena es que nos embriaguemos, que perdamos el control.
que perdamos la noción, ¿sí? Que perdamos la sobriedad y lleguemos a estar ebrios, ¿sí? Entonces, eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿por qué aquí dice que estaban embriagados del vino? ¿Qué efecto tiene el vino en la vida de una persona? ¿Por qué el vino, hasta llegar a la borrachera, es malo? Porque el vino produce una alegría pasajera. El vino o el trago o el aguardiente o cualquier bebida alcohólica lo que hace es producir una alegría pasajera o efímera. ¿Qué más hace el vino? Nubla los sentidos y nubla la visión. Especialmente esa es una característica del vino. Por eso cuando una persona está con alcohol no debe conducir, ¿sí? Y eso es una publicidad que tenemos en nuestro país. Si va a tomar, entregue las llaves, es decir, no conduzca porque usted representa una amenaza para su vida y para todos los que están a su alrededor, porque la visión se oscurece, se nublan los sentidos, se afectan los reflejos y comenzamos a correr alto riesgo, nosotros y los que están con nosotros o los que están alrededor. Por eso dice la Biblia, no mires el vino cuando rojea, no te dejes llevar por el vino, ¿sí? Y la Biblia condena la borrachera. Hay capítulos o versículos en los Proverbios que hablan sobre el peligro de una persona embriagada. Dice que una persona embriagada pierde el control, se vuelve rebelde, se vuelve áspera, pierde la noción y que comienza a golpear a otros, ¿sí? Y dice que luego terminan las señoras con los ojos morados porque acompañaron al esposo a tomar, ¿sí? Lo dice la Biblia, lo dicen los Proverbios. ¿De quién son los ojos amoratados? ¿Sí? ¿De quién es todo esto y la sangre y la violencia que puede estar rodeada o que puede ser una consecuencia después del vino? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se embriaga? Pierde el control, pierde su juicio o su justa razón. La Biblia dice que debemos estar en nuestro estado cabal. O la Biblia dice que debemos estar sobrios, es decir, no bajo el efecto de alcohol. Hoy en día tendríamos que unir al alcohol las drogas y todos los alucinógenos, porque esos hacen parte de cómo las jóvenes especialmente hoy en día pierden la noción de la realidad y dicen que quieren distraerse y pues elevarse un poco, y se elevan a veces demasiado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la Biblia condena todo este tipo de bebidas o de drogas porque se pierde la noción, se pierde la sensibilidad, se pierde la sobriedad. ¿Qué fue lo que hizo Babilonia? Perdió la sensibilidad. ¿Hacia quién y hacia qué? Hacia Dios. Se cauterizó y eso hace el vino. Nubla, insensibiliza y quita el estado de sobriedad o racional. Queridos hermanos, nosotros necesitamos estar sobrios. Los creyentes tenemos la sobriedad que nos da el Evangelio, que nos da la palabra. Nosotros no estamos nublados en nuestros sentidos. Antes lo estuvimos cuando estábamos en Babilonia. Pero Babilonia no tiene juicio racional correcto, porque está bajo el efecto de una droga. La droga de la rebeldía, la droga de la insensibilidad, la droga de la confusión contra Dios. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad drogada, no por fármacos simplemente médicos, sino drogada por su rebeldía contra Dios. Y cuando una persona se rebeldiza contra Dios, pierde su razón. ¿Por qué dice la Biblia que Babilonia había hecho beber a todas las naciones del vino que ella bebía? Era un vino oriental famoso, ¿cierto? Mesopotámico antiguo, ¿sí? Posiblemente un vino bien añejo, ¿sí? Dicen que entre más añejo es mejor, ¿sí? Claro, entre más añejo, más historia y más efecto y más consecuencia. El efecto de este vino es que nos lleva a embriagarnos. ¿Embriagarnos de qué? De placer, de rebeldía, de confusión, de maldad, de perversión. Aquí la Biblia no está hablando del que se emborracha simplemente con un alcohol por un fin de semana. Por supuesto, la Biblia condena eso, pero no está hablando de ese tipo de embriaguez o de borrachera. Está hablando de una embriaguez moral, de una embriaguez donde nos rebeldizamos y somos ajenos a Dios.
Y por supuesto que Babilonia representa muy bien esa embriaguez. Porque Babilonia lo que dijo fue, podemos vivir sin Dios. Babel representa el monumento al desafío hacia Dios. Y ustedes saben que los grandes edificios en las ciudades son un medio de competencia de los países. ¿Quién tiene el edificio más alto? ¿Sí? Y ustedes saben ya dónde están esos edificios. Están por ahí cerca de Babel. Los edificios más altos del mundo y con mayor tecnología y con mayor energía y ahora con energía solar y todo eso. Están por allá cerca de Babel, es decir, es la cuna de la soberbia, de la cual todos estamos infectados. Quieren desafiar las leyes, quieren desafiar la autoridad, quieren desafiar todo, porque quieren construirse un edificio cuya cúspide llegue al cielo y hacerse en un nombre. Hermanos queridos, este vino con el cual se embriagó Babilonia, con el cual quedó sumida en la destrucción, es el vino de su rebelión o rebeldía. La pregunta de nuestra sociedad no está igual. Nosotros no vivimos hoy en día, no vivimos en Babel, vivimos en una ciudad que se llama distinto, pero esta ciudad en la que vivimos también no está embriagada y este país y estas culturas en las cuales vivimos en América Latina no están embriagadas de soberbia, de altivez, de maldad, de rebeldía. ¿Qué es lo que están haciendo la mayoría de los parlamentos con relación al tema de Dios en sus gobiernos? Sacar a Dios. ¿Qué es lo que están haciendo con el tema de la familia? Sacarlo. ¿Qué es lo que están haciendo con el tema de la vida? Con los derechos absolutos, inalienables. No los respetemos, no los consideremos. Pensemos distinto. Tenemos derecho a pensar distinto, tenemos derecho a construir sociedades distintas. ¿Distintas a cuáles? Si lo único que estamos construyendo son sociedades como las babilónicas, confusas, asquerosas, perversas. ¿Ustedes saben que esa banda que debía tocar esta semana en Bogotá viene de un dios babilónico? Marduk es el nombre de uno de los múltiples dioses babilónicos. Y es un nombre que aparece en la Biblia en varios lugares, pero no aparece como Marduk, aparece como Merodach, que es el mismo Marduk. El dios de la blasfemia, el dios de la rebeldía, es un culto a la rebeldía, a la resistencia, a la moral. Es Merodach, que invadió a los judíos en varios lugares, a los hebreos en Israel y que los llevaron cautivos. Merodach, el dios babilónico, es el Marduk de hoy. ¿Qué representa? Confusión, rebeldía, maldad, resistencia, blasfemia contra Dios. Pero ¿cuál es el deber de la iglesia? Proclamar el evangelio. No tenemos más deber, tenemos un solo deber y ese es el propósito del texto. El propósito del texto es decirnos, no importa que haya blasfemia en el mundo. Si vivimos en Atenas, si vivimos en Babilonia, si vivimos en Sodoma, en Gomorra, eso no interesa. Lo que interesa es qué predicamos. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué representamos? ¿Se acuerdan en la oración de Abraham por Sodoma y Gomorra? Si hubiese siquiera 10 justos, ¿destruiría la ciudad? Y la respuesta es, si hubiese siquiera 10 justos, yo no destruiría la ciudad, por amor a esos 10. ¿Cuál es nuestro deber si vivimos aún en sociedades perversas como las nuestras? En las grandes ciudades, las mega ciudades con mega obras y mega oportunidades, y mega sistemas de perversión y corrupción. ¿Cuál es nuestro deber? Predicar el evangelio eterno. ¿Qué dice el evangelio eterno? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado o está llegando o se aproxima o es inminente y adorad a aquel que hizo. Pero ¿qué más debemos hacer en la presentación de ese evangelio? Notificar a los sistemas. Esa es una tarea que tiene la iglesia. La iglesia y los predicadores tenemos la tarea obligatoria de notificar. ¿A quiénes vamos a notificar? Al mundo entero, a los grandes, a los poderosos, a los confusos, a los rebeldes, a los que representan estos sistemas perversos de maldad. ¿De qué los debemos notificar? De que van a caer. Ellos también van a caer. ¿Por qué? Nosotros no queremos que caigan, no nos interesa que caigan, no es nuestra decisión que caigan,
pero van a caer. ¿Por qué? Porque hace parte jurídica del Evangelio. Es parte integral del mensaje. Predicamos el Evangelio. Teman a Dios y los que no teman también caerán. Y como ejemplo histórico, como ejemplo antiquísimo, tenemos a Babel o a Babilonia. El mayor edificio, la torre más alta que se haya construido en el mundo antiguo, el mega edificio, la obra de arquitectura más antigua conocida por la humanidad, también cayó. Y existe en la historia como una ruina, un culto a la rebeldía, un culto a la inmoralidad y a la perversión. También caerán. Los imperios que hoy en día se levantan, abanderados. Ustedes saben que hay sistemas, por ejemplo, abanderados a favor del aborto. Y nosotros nos sentimos pequeños ante semejantes tentáculos de poder, de alcance mediático, de poder y de inversión de dinero para esos fines. Y nosotros decimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, solo tenemos una obligación, predicar y predicar. Y ellos también caerán. ¿Quiénes fueron los primeros que impulsaron el aborto en la historia de la humanidad? Desde Babilonia. Después, ¿quiénes lo promovieron? Los egipcios. Después, ¿quiénes lo promovieron? Los sirios y los asirios, y luego la Babilonia reconstruida por Nabucodonosor II. Luego los griegos. Hasta los judíos promovieron el aborto en algún momento de la historia, cuando estaban dominados por los romanos. La muerte de los indefensos. Hermano, no es nuevo que hoy se promueve el aborto. Eso es antiguo, eso viene desde Génesis. Pero ¿cuál es nuestra obligación? Predicar el Evangelio. La hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo. Ellos se embriagaron con el vino de la confusión. Les pareció cosa fácil emborracharse con el vino que le trajo semejante borrachera a Babilonia, pero lo que ellos no se dieron cuenta es que ellos, al embriagarse con ese vino de placer, con ese vino lujurioso, estaban anunciando que ellos estaban bebiendo la copa del furor. ¿Del furor de quién? De Dios. Miren lo interesante. Como decimos, como hay un dicho, ¿cierto? Fueron por lana y salieron trasquilados. Ellos pensaron, no, pues esto es muy bueno, esto sabe muy a rico este vino añejo, embriaguémonos y pidamos otra. ¿Sí? Y otra ronda, y otra, y se embriagaron. Pero lo que ellos no contaban es que cada vez que bebían esa copa de placer, de lujuria, de derroche, de desborde, ellos testificaban contra sí mismos que ellos eran objetos de la copa de la ira o de la copa del furor de Dios por su maldad. Ahí lo dice el texto. Se embriagaron con el vino del furor de la ira de Dios contra ellos. Eso es muy importante que nosotros lo notemos. Porque a veces, como en el Salmo 73, vemos al impío sumamente enaltecido y le tenemos envidia. Y muchos de nosotros decimos, ¿y por qué yo no progreso? ¿Sí? Y a veces decimos, y yo llevo el diezmo y no progreso. Y yo todos los domingos allá llego y no progreso. ¿Sí? Y yo trato de ser justo y trato de ser bueno y trato de no portarme tan mal. ¿Y por qué no progreso? Pero el otro de la noche a la mañana, con edificios, con riqueza, con opulencia, y le da rienda suelta a su placer. Dice la Biblia, logra con creces los antojos de su corazón. Se le brotan los ojos de lujuria y lo logra hacer. Y no tiene límite. Y uno dice, y yo acá conteniéndome. Pero el Salmo 73 da la respuesta. Y la respuesta del Salmo 73 es también caerán. Dice, cuando el impío florece como laurel verde, se está llegando a su fin. Cuando usted vea ese laurel verde, el impío como laurel verde que crece y tiene un follaje, prepárese porque el siguiente paso es su caída. Y no necesitamos venganza, simplemente saber que ese es el orden lógico de cómo Dios ha determinado las cosas y cómo le permite al impío derrochar, tener placeres y lujuria, pero sabiendo que lo que él está haciendo es bebiendo la copa del furor.
Así que cuando veamos esos impíos, que pueden ser vecinos nuestros o amigos nuestros y a veces familia nuestra, que los vemos progresar y añadir heredad a heredad y riquezas y viajes y placeres sin límite, pues no les tengamos envidia. ¿Saben qué debemos hacer? Predicarles el Evangelio, porque ellos también caerán. Cada vez que ellos tienen placer, cada vez que ellos se embriagan de su placer, cada vez que ellos se ufanan de ese placer del cual tienen, lo que ellos están es bebiendo la copa de la ira del furor de Dios. Eso lo sabemos nosotros, eso lo podemos predicar. Históricamente hay monumentos a esa destrucción jurídica que Dios trae contra los imperios. Todos los imperios antiguos han desaparecido. No hay vestigio de esos imperios, solamente hay algunas ruinas. Fueron totalmente devastados. Imperios europeos, imperios orientales, antiguos, del lejano oriente, pero aquí imperios también en América. Esos imperios tan desarrollados que existieron en América, tan famosos en su escritura, en su gobierno, en su contabilidad, en su lenguaje, en todo su sistema jurídico, solamente quedaron vestigios. ¿Por qué? Porque todos ellos se construyeron bajo injusticia, bajo rebeldía y bajo la confusa perversión babilónica o de Babel. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos queda? Que esos grandes también caerán y que ustedes y yo tenemos el privilegio de predicar el Evangelio. El primer ángel se levanta y emite una voz fuerte y potente y urgente: predicad el Evangelio eterno del temor a Dios, porque su juicio ha llegado, y avísenle a los grandes que les queda poco tiempo. Ese es el mensaje de hoy. Predicamos el temor de Dios, predicamos la honra y la gloria de Dios, pero notificamos a los poderosos. Y hoy nuestra prédica, tomando el texto bíblico de Apocalipsis 14:8, es una notificación a esta sociedad. Tenemos que notificar a esta sociedad y a este gobierno y a este sistema jurídico que tenemos, a este Congreso. Hay que notificarlos. Si ellos no se arrepienten, si ellos no vuelven sus ojos a Dios, si ellos no se doblegan ante el autor y consumador y no le temen y no le glorifican, ellos también caerán. Y pasarán nuestros gobiernos sin pena ni gloria a engrosar el panteón de los derrotados y de los que han sido ajusticiados por Dios porque se rebelaron contra Él. Que el Señor nos ayude y que nosotros entendamos que si pasamos carencias o pasamos adversidades es propio de los que temen a Dios. Y si Dios nos engrandece, pues le demos gracias a Dios y no nos ufanemos. Si Dios nos da privilegios y nos da bendiciones materiales, que esas bendiciones nos sirvan para humillarnos más delante de Dios y no para que nuestro corazón se llene de soberbia y de altivez. Que el Señor nos ayude, porque el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra en esta mañana, y gracias porque tu palabra no solamente nos presenta la verdad, el propósito, el carácter del Evangelio, sino que tu palabra también nos da evidencias históricas para ver cómo tú has ido aplicando esa verdad a lo largo de la humanidad. Pero tu palabra también nos notifica a todos, especialmente a los incrédulos, de lo que viene sobre ellos y contra ellos por su rebeldía. Se han ufanado en su soberbia, se han engrandecido, se han creído mejores que Dios, se han atribuido a sí mismos aspectos del carácter de nuestro Dios y Salvador, pero ellos también caerán. No porque nosotros querramos, no porque les hagamos la guerra, sino porque es la consecuencia natural, es el efecto natural de una embriaguez desmedida. Aquellos que se embriagan desmedidamente en placeres, que se ufanan de su soberbia y altivez, que usan el poder para sus propios fines y no para su gloria, también caerán y nunca podrán levantarse. Es terrible el fin del impío, dice la Biblia. Vi al impío sumamente enaltecido, pero luego vi que su fin era miseria y condenación. Pero luego miré al creyente que pasaba pesares, que tenía muchas veces aflicciones y que tenía situaciones difíciles de persecución, de dolor y muchas veces de resistencia de un gobierno hacia la verdad. Pero contemplé en tu templo que el fin del justo es glorioso y maravilloso.
y que hay un fin perfecto y determinado para aquellos que caminan en tus sendas. Así que vale la pena esforzarnos, caminar, confiar en el Evangelio, porque nosotros tenemos una corona incorruptible. Vale la pena padecer en esta tierra persecución, aflicción, porque en la vida eterna, que ya tenemos garantía y que tenemos las arras, disfrutaremos por la eternidad. Ayúdanos a entender en el templo tuyo que hay un fin glorioso para el justo y un fin nefasto, miserable para el impío. Ayúdanos a entender cuando inquirimos en la verdad de tu palabra que nosotros tenemos una gloria eterna incomparable, pero lo que ellos tienen son placeres efímeros, como el placer que nos da el alcohol, como el placer que nos da el vino, que es un placer por un rato, por unas horas, pero luego volvemos a la realidad de la resaca y nos damos cuenta que todo ha sido equivocado. Por eso tu palabra dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Que no caminemos detrás de la embriaguez, de la lujuria, de la borrachera de este mundo, sino que confiemos en la verdad absoluta que viene de ti. Ayúdanos a predicar el Evangelio con urgencia, con contundencia, pero con veracidad. Y la verdad es, Dios tiene un plan y su plan es justo. Aquellos que no lo acepten sufrirán las consecuencias. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.